Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí para tratar un tema súper interesante. Voy a contar con una invitada especial. Vamos a hablar sobre la playa, el verano, la piscina, todo en nuestro pelo. Es decir, vamos a hablar de cuidado capilar en verano. Hoy voy a contar con la visita de una famosa doctora que se llama Claudia Hernández. Claudia, encantado, puedes presentarte si quieres, contarnos un poquito, pues, quién eres, qué vas a hacer hoy aquí. Bueno, pues Michael, ante todo, muchas gracias por invitarme a estar contigo. La verdad es que es una gozada poder compartir un ratito hablando del tema que más me gusta, que es el pelo. Yo soy dermatóloga especializada en tricología, que somos los que estudiamos el pelo, sus enfermedades y todo esto. Y pues me propusiste hablar un poco del problema del pelo en verano, de los cuidados, y es lo que vamos a hacer, intentar que todo el mundo lo entienda para que así sepa un poquito lo que hacer este verano. Antes de empezar con el vídeo y tratar pues todos estos temas súper interesantes, me gustaría agradecer a la doctora que esté aquí con nosotros y me gustaría pediros, chicos, mucho apoyo porque va a compartir su tiempo con nosotros, nos va a dar un montón de conocimientos y eso pues que se refleje en forma de like y poner en comentarios qué dudas tenéis por si podemos hacer más vídeos en el futuro. Todo esto al final, chicos, es información para todos y nos va a ayudar a cuidar sobre todo nuestro pelo este verano. Desde hace muchos años siempre he tenido la duda exactamente qué cuidados hay que llevar con el tema del sol, porque muchas veces los médicos pues no se ponen de acuerdo. Realmente el sol puede ser perjudicial después de un trasplante de pelo cuando pues estamos en fase de shock loss, esos primeros días, y conforme pasen los meses. ¿Qué consejos, recomendaciones nos darías? Pues esto, trasplante de pelo y cuidado con el tema del sol. Vale, ese es un tema, la verdad es que es muy interesante y no nos ponemos de acuerdo porque no está claro, básicamente, que eso pasa mucho en medicina, ¿no? Hay algo que hay muchas hipótesis, entonces como no hay ninguna clara, mezclamos. La idea principal es, el sol es dañino para las células porque hace radicales libres, ¿vale? Que esos son moléculas dañinas que se generan por los rayos del sol. Entonces lo que hay que tener en cuenta es al final la piel que acabamos de trasplantar y los folículos pilosos que hemos trasplantado, todo eso post-trasplante está inflamado, está súper activo intentando regenerar ese pelo, con lo cual si encima le pones sol y le aumentas el daño, vas a hacer que crezca más despacio, puedes hacer que haya una irritación más fácil, puedes incluso, si te pasas de sol ya a lo bestia, que algún folículo no sobreviva. Entonces, la recomendación siempre es cuidarse, ¿vale? Pero aquí lo importante es que hay que cuidarse. No hay que volverse loco, ocultarse del sol, no trasplantarse en verano, huir, no, simplemente cuidarse tranquilamente, ¿vale? Pero sí que puede dañar, ¿eh? O sea, sí que es algo que hay que tener cuidado, sobre todo en la fase esa que dices, Michael, justo después del trasplante. De hecho, por ejemplo, cuando todavía está muy rojo, cuando todavía hay costras, como se está regenerando, la piel no se puede proteger del sol por sí sola. Entonces en esa parte hay que ayudarla desde fuera. Pues interesante, sobre todo el problema aquí que yo veo es que la gente es de extremos, es decir, no me puede dar ni una pizca de sol al salir, ya sea el primer mes, el segundo, no me puede dar una pizca o me voy y me tiro en la playa 8 horas, es decir, lo que hay que hacer es llevar cuidado, no pasa nada dependiendo de la intensidad del sol, en enero no es lo mismo que en agosto, pero no es lo mismo salir a comprar el pan y que te dé un poquito de sol a que te vayas a meterte debajo de cualquier sol de verano en la playa o la piscina y se te queme el cuero cabelludo. Esto es lo que hay que llevar muchísimo cuidado porque es como ha dicho la doctora, cuidado, pero sin volverse loco, o sea, pasito a pasito. Con esto que dices, Michael, lo que es gracioso desde el punto de vista médico, muchas veces si yo le digo a un paciente, el sol es dañino pero poco, no pasa nada porque te dé un poco, al día siguiente me lo encuentro que va en bici sin casco y con todo el trasplante al aire libre durante 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar muchas veces? Para que la gente no diga, pues es que a mí mi dermatólogo o mi tricólogo que me ha trasplantado me ha dicho que no me dé sol. El problema es que muchas veces si os damos manga ancha, de repente los pacientes no se cuidan. Entonces, si un médico os dice, no te puede dar nada de sol, es un poco porque sabe que aunque te lo diga, un poquito te va a dar. Entonces no os asustéis, no quiere decir que os hayan hecho una técnica diferente, ni que vuestro cuero cabelludo sea diferente, simplemente son formas de explicarlo, ¿vale? Para que nadie se asuste y piense que es un caso raro. Yo conozco más de un cafre que hace cosas de estas y chicos, es que vais de 0 a 100 en un minuto y eso pues no se puede hacer. Realmente no se va a poder dar una fecha estimada porque yo creo que en esta pregunta vamos a entender que cada persona pues llevará
digamos, una densidad distinta y tendrá una exposición distinta al sol, pero ¿cuándo se podría tomar el sol de manera normal tras un trasplante de pelo? La evolución del trasplante es lo que tú dices, cada paciente es un mundo, ¿vale? Hay gente que a los 7 días no le queda ni una costra, gente que a los 15 días ya no tiene ni siquiera rojez, entonces hay que adaptar un poquito a lo que se va viendo. Entonces, en cuanto a días, se suele decir 15, 30 días por decir algo, la realidad es que lo más importante es ir viendo cómo vas. Entonces, si todavía tienes costras, mucho cuidadito. Que todavía tienes toda la zona muy roja porque te está costando curar, más cuidado. Que te curas bastante rápido, tienes suerte de que tienes una cicatrización muy buena, puedes hacerlo un poquito antes. Pero todo esto ronda eso, 15, 30 días. Lo que pasa es que luego hay pacientes que tienen una piel, pues, o con dermatitis seborreica o simplemente una piel más sensible, que es que a los 50 días siguen con rojez. Entonces esa persona tiene que entender que pues le ha tocado tener más cuidado, simplemente. Yo lo que les digo, pues al final viene mucha gente o antes venía más gente a cortarse el pelo, y lo que siempre decía es, yo creo que cuando, como precaución, vamos a poder tomar el sol de manera normal, salir a la calle cuando volvamos a tener pelo. Es decir, que ese cuero cabelludo esté tapado y esté cubierto, que esté protegido. Y realmente creo que es la manera de evitar pues que se te queme el cuero cabelludo, porque yo he visto gente que se le ha quemado el cuero cabelludo y es una agonía pura. Ahí tienes toda la razón. O sea, el pelo, su función es proteger. Si el paciente espera a que le dé el sol, a que ese pelito haya crecido, por lo menos su 1,5 o 2 centímetros mínimo, va a protegerse mucho mejor. O sea que ahí, incluso ahí, hay que cuidarse de que no nos dé demasiado, pero sí que es verdad que eso es un consejo muy bueno. Bueno, llegamos a las preguntas complicadas, porque tengo que decir que aquí yo tengo algunos vídeos en mi canal, son súper complicados, porque realmente no he visto producto realmente recomendado para proteger lo que es el pelo, es decir, un protector del pelo, no del cuero cabelludo. Vamos a hablar después del cuero cabelludo. Quiero uno que sea del pelo. En este caso pues será un producto más enfocado a pelo largo, que será más mujer, pero también hay chicos que quieren cuidar en verano su pelo, aunque lo lleven más cortito. ¿Qué fotoprotectores podemos encontrar para el pelo? Mira, la verdad es que esta pregunta no solo es interesante, sino es muy importante, porque aquí hay mucha confusión y es normal, porque es un tema difícil, ¿vale? Entonces, lo que tú dices, la idea principal es que cuando estamos cuidando el pelo, o sea, los productos que usemos para proteger el pelo del sol, no van a proteger el cuero cabelludo del sol, son dos cosas diferentes, ¿vale? Y dirá la gente, ¿y por qué es diferente? Pues porque el pelo, tanto largo como el mío, como cortito como el tuyo, es una estructura muerta, ¿vale? Esto está compuesto por células que ya no están activas, no respiran, no se multiplican, simplemente se han ido creando dentro del cuero cabelludo y va creciendo una estructura muerta. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque los protectores del sol del pelo, de esta estructura muerta, realmente no están protegiendo las células, que es lo que hace un fotoprotector normal, proteger las células de la piel. Lo que están haciendo es intentar evitar que los rayos del sol y sus funciones dañinas, que ahora hablamos de eso, penetren dentro de lo que es la estructura del pelo, ¿vale? Entonces es un poquito así complejo, pero la idea es que un protector solar, y de hecho hay mucha discusión a nivel médico, realmente no es un protector solar al uso, o sea, no es igual que el típico que nos echamos en el cuerpo, no tiene, nunca verás si es un 50, un 30, nada así, ¿vale? Porque no tiene ese tipo de protección. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar en un protector solar para el pelo? Lo que tenemos que conseguir es, por un lado, que la cutícula, que es la capa externa, esté lo más sana posible. Entonces son productos que engrasan todos, porque lo que van a hacer es proteger esa cutícula, como hidratarla mucho. Y lo otro que se busca que hagan es reflejar el sol, que cuando el rayo del sol llegue al pelo, llegue al tallo del pelo de células muertas, se refleje y se vaya. Una pregunta, Claudia, ¿exactamente qué es lo que hace el pelo cuando el sol cuando da en nuestro pelo? Es decir, ¿qué es lo que hace? Pues mira, el sol cuando llega al pelo va a llegar en forma de rayos ultravioleta, ¿vale? Igual que todo lo que oís sobre la piel, que te llegan los rayos ultravioleta, que hay de tipo A, de tipo B, que van a dañar, eso es lo mismo que va a pasar en el pelo, ¿vale? Ahora bien, el pelo, como sabéis, son células muertas, ¿no? Entonces, claro, aquí no es que se vaya a cargar la célula, que crezca mal, ni nada por el estilo. Lo que va a hacer son reacciones químicas, que ahí ya no me meto porque eso es más de los químicos, es una situación súper compleja el exactamente cómo lo hace,
pero lo que va a hacer son reacciones químicas que dañan la estructura del pelo. ¿Y cómo la dañan? Pues van, por una parte, a romper los enlaces entre las células del pelo, ¿vale? El pelo está formado como por muchas células, muchas moléculas que están unidas por unos enlaces que se llaman disulfuro, ¿vale? Eso, bueno, para que lo sepáis, así quedáis genial si habláis con algún amigo o con alguna amiga, son enlaces disulfuro. ¿Qué hace el sol? Romperlos. Y entonces, ¿qué pasa cuando se rompen? Que esa estructura se vuelve frágil, ¿vale? Entonces, al volverse frágil, el pelo se queda reseco, se ve estropeado, se nos rompe, obviamente, mucho más. Y lo otro que hace el sol con estas reacciones químicas es cargarse las moléculas que generan el color, ¿vale? Entonces, al cargarse esas moléculas que generan el color, que es la melanina, se va a cambiar también el pelo de color, ¿vale? El oscuro se daña un poquito, porque la melanina del pelo oscuro es una melanina mucho más fuerte, pero el pelo claro, la melanina, no es que sea de peor calidad, pero químicamente es más frágil. Y entonces se rompe más y por eso es un pelo que cambia. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el sol? Y aunque parezca increíble, estropearnos el pelo y que sea mucho más frágil, y esto está visto químicamente, o sea que no es una invención de las marcas que quieran vender fotoprotección capilar, y cambiarnos el color. Claro, esto yo no es que me lo saque de la manga, es decir, es que yo en la barbería, cuando le cortaba el pelo a un niño en mayo y luego le cortaba para su comunión, por ejemplo, y luego le cortaba el pelo en septiembre, ese color de pelo había cambiado totalmente, sobre todo si se había tirado un mes en la playa, todo el día al sol, es decir, ese pelo estaba mucho más rubito, sobre todo cuando éramos niños y teníamos ese pelo larguito que caía en capas. Pues esto, chicos, es algo que cualquier persona con alopecia tiene que evitar al máximo, es decir, yo con mi pelo más fino, rubio, más rubio todavía, pues peor se me verá. Vale, ahora vamos al cuero cabelludo, es decir, lo que hay debajo del pelo, chicos, es nuestro cuero cabelludo. Aquí, ¿qué hacemos? Porque entramos en una complicación. Pelo largo, pelo corto, persona con alopecia. Entonces, ¿realmente hay fotoprotector específico para el cuero cabelludo? No. Esto, yo como dermatólogo, y tú lo verías en la peluquería también, es como la gran falta de los fotoprotectores. Algo que nos sirva para zonas con mucho pelo. De hecho, tú que llevas barba lo notarás incluso en la cara. Los fotoprotectores, ponértelo en la zona de la barba no es muy fácil. Cuando la tienes muy tupida, pues ya la barba te está protegiendo, pero si no la tienes tupida y la tienes flojita, es difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuero cabelludo es piel, ¿vale? Está aquí debajo, pero es piel igual, entre comillas, que la del brazo, ¿vale? Entonces necesitamos un fotoprotector de verdad, un fotoprotector que entre a las células, las proteja, evite que haya un daño del ADN para que no haya tumores de piel, ¿vale? O sea, en este caso no es tanto que no se nos vea la piel fea, que también no queremos que envejezca, pero lo que queremos es que no aparezcan tumores de piel. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que los fotoprotectores, incluso los más ligeritos, se tienen que adherir a la piel para realmente protegerla, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el pelo, una de sus funciones principales es protegernos del sol. Con lo cual, si una persona, sobre todo chicas cuando lo llevamos largo, tiene el pelo largo y de una cantidad normal, eso ya te va a proteger. Con lo cual, no te tienes que poner fotoprotector. Lo único que tienes que hacer es llevar un peinado, pues no, por ejemplo, lo que yo llevo ahora. Bueno, llevo una raya un poco horror. Pero vamos, si lo pensáis, claro, si me da el sol aquí, se me va a quemar justo la piel de esa rayita. Entonces, pelo largo, recomendación, gorro, pañuelo o llevarlo un poquito para atrás para que no te entre el sol. El problema, lo que tú comentas, pacientes con pelo muy cortito, pacientes ya con alopecia que al final no pueden cubrir con su propio pelo, y sobre todo los que no están rapados ni calvos del todo, es un poco el segmento que es que no tienen nada. Y la realidad es que a día de hoy te puedes echar un fotoprotector facial en el pelo, pero claro, cosméticamente, pues hombre, si justo vas a la playa te da más igual, o a la piscina, porque te mojas el pelo y te lo quitas. Pero claro, si vas a salir un día a comer en una terraza, es un poco potingue echarte eso en el pelo. Entonces, desde mi punto de vista, a día de hoy no hay nada eficaz como protector en crema. Lo que hay que hacer es cubrir. Entonces, al final, ahí lo importante, gorra, gorro, pañuelos, el modelo que te guste, o incluso algo de lo que tú hablas mucho, por ejemplo, unas fibras capilares. Si tienes alopecia, pero no muchísima, y vas a salir a una terraza y te pones tus fibras capilares en la zona donde más da el sol,
quieras que no, estás cubriendo un poquito más, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que nos cubra nos ayuda, ¿vale? Pero es verdad que muchos pacientes me dicen, Claudia, ¿qué me pongo? Y es que no hay, o sea, no hay nada 100% eficaz. Están sacando pues brumas de estas transparentes, pero es que desde mi punto de vista no acaban de ser 100% eficaces. Con lo grande que es el mercado del pelo y que no tengamos un producto todavía es para matar a alguien. Pero bueno, yo lo que hago siempre cuando voy a la playa y llevo a lo mejor el pelo rapado, pues sí que me pongo con un poco de crema en la zona donante y me pongo mi gorra. Yo lo siento, pero siempre voy con mi gorra porque es el mejor protector. Que me dé un poquito el sol porque me he metido a bañarme, pues bueno, no pasa nada, pero mi gorra a mí no me falla nunca. Y Michael, una cosa importante y que yo veo mucho en la consulta, hay pacientes sin alopecia diagnosticada, ¿no? Que de repente un año empiezan a quemarse el cuero cabelludo con facilidad. Eso puede ser una señal, hombre, si no te has cambiado el corte de pelo radicalmente, puede ser una señal de que tu pelo tenga menor densidad y de que por eso se te esté llegando a quemar el cuero cabelludo, porque lo atraviesa. Entonces, si alguien nota que de repente este verano se quema un montón el cuero cabelludo y nunca se lo había quemado, yo sí que recomendaría hacer una revisión, porque a veces se detectan alopecias muy iniciales y realmente, como el pelo es el mejor fotoprotector, si tú lo puedes tratar y mejorarlo, vas a proteger ese cuero cabelludo sin meterte en líos. Y luego otra cosa importante es, para los que lo llevéis completamente rapado o que realmente haya una alopecia que ahí no queda pelo, si usáis fotoprotector tiene que ser el de cara, ¿vale? Porque el cuero cabelludo tiene muchas glándulas de grasa, incluso aunque no haya pelo, con lo cual si pones uno de cuerpo, probablemente te empiece a sudar a chorros el cuero cabelludo y no te lo quieras echar nunca más. Entonces tiene que ser uno de cara para piel grasa, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Ves? Eso a mí se me olvida decirlo. Yo el que utilizo, porque siempre, de hecho incluso yo creo que alguna vez he vendido de este tipo de productos, yo los que utilizo siempre son los faciales, porque noto que al aplicar cualquier producto que separa el cuerpo, me lo noto mucho más grasiento, y además yo que tengo dermatitis seborreica, mucho más. Por eso siempre tengo que llevar mucho cuidado con lo que aplico en mi cabeza. Vale, esta pregunta es, vamos a decirlo, es una pregunta muy tonta, pero hay mucha gente que se la plantea. ¿Realmente el sol puede producir o provocar una alopecia? Ahora que últimamente todo provoca alopecia, es decir, vivir provoca alopecia, pues hay gente que también me ha preguntado, ¿esto es real? ¿Es posible? A ver, yo soy muy minuciosa a nivel científico, entonces, la respuesta para que nadie se me agobie es no, ¿vale? El sol no produce alopecia. Ahora bien, ¿qué es lo que sí se sabe? Después del verano, en otoño, y eso todos lo sabemos, hay una época de más caída de pelo. Hay dudas, porque no se sabe exactamente, si esa caída de pelo puede ser del daño que ha ocasionado el sol durante el verano. Es una caída, que nadie se asuste, que se llama efluvio, que es que cae y vuelve a crecer, ¿vale? O sea, no te va a generar una alopecia mantenida, ¿vale? Pero bueno, eso no se sabe. Y luego sí que hay dudas porque el sol genera envejecimiento de la piel. Entonces hay determinadas zonas, sobre todo por aquí delante, donde hay algunos estudios que dejan duda de si con el envejecimiento, pues a partir de los 40, 50, porque aunque nos veamos jóvenes, a esa edad ya hay envejecimiento en la piel, si el sol ha podido generar ahí envejecimiento de la piel y un poco de caída de pelo. Entonces, no te va a ocasionar una alopecia si tú no la tenías, pero probablemente no es lo que mejor le venga al pelo estarle dando radiación ultravioleta continuamente. Entonces, sobre todo yo creo que aquí tiene que tener cuidado la gente que vive en zonas de mucho sol, donde te da diario, porque esa gente a lo mejor si coge la costumbre de un sombrerito, un tal, cuando vayan a estar mucho rato al sol, probablemente disminuya el envejecimiento del pelo, ¿vale? Pero no te va a quedar calvo, ¿vale? Simplemente que cuando seas más mayor, pues tienes como una causa más de que tu pelo no crezca igual de bien. A ver, yo lo que le digo siempre a la gente aquí es que ponga los beneficios contra los perjuicios. Es decir, no se sabe todavía, se puede intuir que puede haber algo, pero realmente dependerá de la exposición. El sol es muy beneficioso siempre que lo utilicemos sabiamente, es decir, que nos dé un poquito, que no nos quememos la piel, que no hagamos exposiciones largas, que no pasemos de 0 a 100 como he dicho antes. Es decir, el sol puede ser un buen complemento para nosotros porque ya se ha demostrado que en zonas donde no hay tanto sol, la gente pues incluso hasta es un poquito más triste, está un poco más triste. El sol es muy importante, pero sabiamente, chicos, siempre, sabiamente.
Vale, una pregunta muy interesante. El uso de tratamientos de uso tópico, como por ejemplo, vamos a decir, minoxidil, aunque podríamos hablar finastopic, dutasteride tópico y demás. ¿Realmente hay que llevar cuidado si aplico el producto y me voy a tomar el sol al momento de aplicarlo? ¿Hay que tener algún tipo de recomendación, de consejo? Bueno, Michael, la verdad es que eso es una pregunta muy frecuente de todos los pacientes y que me va a venir bien contestarla contigo, porque así les mando a tu vídeo para que se queden sin dudas. A ver, ¿cuál es el problema? Hay dos principales, ¿vale? El primero, los tratamientos tópicos, los que aplicamos en cuero cabelludo, si os fijáis, todos los que usamos para alopecia van en líquido, prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo te pongo un aceite y lo echas en el pelo, se queda el pelo pringoso, con lo cual hay días que lo echas, días que no. Entonces lo que se intenta siempre es que vayan en algo, que es un vehículo, se le llama a nivel farmacológico, que se evapore. ¿Cuáles son los vehículos que se evaporan? Pues alcohol, derivados, cositas así. Pueden llevar más irritantes o menos irritantes, pero siempre van a ser sustancias que pueden irritar el cuero cabelludo. Entonces, con los tratamientos tópicos en verano, sea cual sea, siempre se va a recomendar mejor por la noche. Yo, de hecho, a mis pacientes, si te has olvidado por la noche y vas a estar el día trabajando en casa, échatelo por la mañana, no pasa nada. Pero si vas a salir a la playa, cosas así, prefiero, si lo estabas aplicando 2 veces, que lo pongas una sola, o que si se te ha olvidado por la noche, no lo eches. ¿Por qué? Porque al final el alcohol irrita el cuero cabelludo un poquito, y si a eso le das sol directo cuando todavía no se ha eliminado, puedes irritar más, ¿vale? Entonces, no es malo, pero sí que es verdad que si lo haces diariamente, puedes ocasionar más problemas, más irritaciones. ¿Y cuál es el otro problema? El otro problema es que hay fármacos fotodegradables. Eso quiere decir que si les da el sol, pierden parcialmente sus funciones. La mayoría de los que usamos en tricología no son claramente fotodegradables, por eso el minoxidil muchas veces mandamos a ponerlo 2 veces al día y no pasa nada, porque lo eches por la mañana, porque no se degrada con el sol, pero sí que pueden perder funciones. Con lo cual, conclusión, recomendación, no pasa nada puntualmente echarlo por la mañana y que te dé el sol. Si estás en época de sol fuerte, mejor por la noche. Y dirá alguna gente, pero es que yo vivo en Canarias y me da el sol todo el año. Vale, pero no es la misma intensidad de la radiación en verano que en invierno. Entonces, aunque te dé el sol todo el año, pues en invierno puede ser más laxo, ¿vale? Y echártelo por la mañana y no pasa tanto, pero en verano, si te va a dar de pleno durante 5 horas el sol, y un sol que es mucho más potente, pues hay que tener más cuidadito, ¿vale? Pero no hay que interrumpirlos, ni mucho menos. Con el tema de los aceites sí que tenéis que llevar cuidado porque algunos son fotosensibles, es decir, reaccionan a la luz, entonces no podéis aplicarlos. Entonces siempre que vayáis a utilizar cualquier tipo de aceite esencial, nosotros que en nuestro canal hablamos mucho del tema de aceites esenciales, si vais a utilizarlos, y vegetales también, si vais a utilizarlos siempre con cuidado. Yo a mí personalmente no me gusta utilizar ningún producto sin antes mirar si puede tener algún tipo de reacción con la luz o con el sol, porque prefiero aplicarlos, como ha dicho la doctora, por la noche. Creo que esta pregunta ya la hemos respondido, pero no viene mal que lo volvamos a explicar, y es por qué se aclara el pelo con el sol. Bueno, la verdad es que es de esas preguntas que efectivamente hay que entenderlas bien y sobre todo ver qué podemos hacer para evitarlo, ¿vale? Realmente el aclaramiento del pelo por el sol, mucha gente lo ve como algo guay, ¿no? En plan, pues mira, es que tengo las puntitas más rubias después del verano, o se me aclara un poquito y está precioso. Cuando vemos un pelo que cambia de color a más claro, es un pelo que se ha dañado. ¿Por qué? Bueno, a no ser que te lo hayas teñido. ¿Por qué? Porque al final el color del pelo son unas moléculas que funcionan de una manera. Si cambia el color de forma espontánea, es que hemos dañado esas moléculas. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba con el sol y el color? El sol nos dañaba la estructura del pelo, lo que hemos hablado de que estropea la unión entre las células. Entonces estas células como que se abren, ¿vale? Nos podemos imaginar el pelo, la zona externa, como si fueran tejitas de un tejado. Entonces el sol como que las abre y permite que los radicales libres y la radiación solar penetre. Y cuando penetra nos daña las células del color. O sea que no es que el color se salga, no, es que químicamente hay unas células, que tienen unos nombres así muy raros, unas moléculas, que son las que dan el color y el sol directamente las daña. Entonces estás perdiendo células de color, que eso, como esto era una estructura muerta, como hemos hablado, eso no se puede regenerar. De aquí te van a hacer sano, pero aquí ya una vez pierdes el color, eso regenerarse no se va a regenerar, ¿vale? Entonces una pérdida de color lo que nos está diciendo es que ese pelo se ha dañado con el sol.
Vale, realmente ya sabemos que el sol tiene una actividad dentro de lo que es nuestro pelo y lo que puede hacer es destruir esas células que hagan que ese pelo se vaya aclarando, es decir, que se vaya volviendo más rubito. Hemos dicho, o más bien la doctora ha explicado, que en una persona con el cabello negro va a ser mucho más sutil, porque digamos, esas moléculas son más fuertes, pero en mi caso no es así y se me pondrá el pelo más rubio. Pero al ponerse ese pelo más rubio realmente pierde grosor, es decir, se hace más fino o tendría el mismo grosor. Esto será una generalización, no se puede decir, porque a lo mejor cada pelo es una cosa, pero bueno, se podrá dar algo de información sobre si esto es así o no. Pues la verdad, eso es una pregunta que me parece muy interesante, sobre todo por lo que hemos hablado de que, claro, si vemos un pelo que ha perdido color, es un pelo que sabemos que está dañado, ¿no? Al dañarse, no se va a hacer más fino, ¿vale? Eso es súper claro. ¿Por qué? Porque el pelo se hace más fino, más estrecho, cuando lo que se daña es la raíz, ¿vale? Para los que no lo sepan, el pelo se forma por el folículo piloso, que es una raíz que está dentro del cuero cabelludo, y eso tiene como una bolita de células madre que va generando el pelo, ¿no? Va saliendo, yo hago estos gestos porque yo me lo imagino en mi cabeza y las células, perdonadme, pero eso, imaginaos una bolita, que de esa bolita, como si fuera una llama, sale el pelo. Entonces, cuando el pelo se hace más fino, es porque esa bolita de células madre se ha ido estropeando, pues por causa hormonal o cualquier cosa, y se ha hecho más finita, ¿vale? Entonces el pelo es más fino. ¿Qué es lo que sí hace el sol? No te lo hace más fino, ¿vale? Porque no te va a dañar tanto las células madre en profundidad. Lo que hace es que el pelo sea mucho más frágil, ¿vale? Mucho más fácil que se rompa, pues porque cuando rompes los enlaces entre las células, haces que cualquier agresión lo pueda fracturar. Entonces, hay veces que uno se nota menos pelo después del verano, pero no es tanto porque el pelo esté más fino, sino porque hay muchos pelos que se hayan roto con más facilidad y tengas menor cantidad de pelo, ¿vale? Pero no más finito. Aquí en este punto sería interesante pues aplicar una buena hidratación para, digamos, pues para mantenerlo hidratado, o esto realmente no afectaría en nada. Aquí la hidratación es básica, ¿vale? A mí me enfada mucho, bueno, tanto como me enfada, ¿no? Pero intento concienciar a mis pacientes porque la gente se cuida la piel como algo normal a diario, ¿no? Y a ti te pasará seguro, que te lo dicen también, pero el pelo parece que se lo hidratan una vez cada 15 días y es como, ya, me cuido el pelo un montón. Y el pelo es algo que hay que cuidar desde fuera, o sea, hemos explicado que son células muertas, entonces hay que cuidarlas si quieres que estén bien. Entonces, en verano, para evitar que el sol llegue, para proteger la cutícula no solo del sol, sino del cloro, de la sal, de cualquier cosa, de lo que estamos al exterior, el polvo, que también estamos más tiempo al exterior, ahí la hidratación es básica, porque la hidratación del pelo lo que nos hace es que la cutícula, la capa externa, ¿no? Como si cogemos un pelito, le ponemos su hidratación y entonces estamos creando como una segunda capa protectora. Entonces es básico, o sea, es súper importante que las personas entiendan que eso es algo que hay que hacer. En mujeres parece que como llevamos el pelo largo y lo queremos brillante, es súper comprensible, pero yo veo mucho en la consulta, y seguro que tú lo veías en la pelu también, como los chicos llevan un pelo de este largo, que no es corto, y no se echan nada. Se echan su champú antigrasa encima y luego no se echan nada de hidratación. Y claro, eso es un pelo que se ve dañado, que se ve más seco y que encima es más frágil de cara al sol. Pues el tema de hidratación es muy importante. Ya he dicho básica, pero yo digo fundamental. Es decir, conforme el pelo esté más largo, hay que cuidarlo, porque la grasa natural no va a llegar a la punta del pelo. Entonces siempre, chicos, chicas, cuidarse, por favor, que para eso estamos en este canal. ¿El agua de mar realmente es mala para el pelo? Tengo que decir, y antes de que respondas, que en mi caso yo tengo dermatitis seborreica y me notaba que en verano con el tema del agua de mar me iba mucho mejor y lo tenía como más controlado. Además notaba que cuando entraba en el agua como que me escocía un poquito el cuero cabelludo y notaba como que me mejoraba un poquito, pero ¿realmente es malo para el pelo? No. El agua de mar mala como tal no es. ¿Vale? Vamos a separar otra vez, igual que cuando hablamos de fotoprotección, un poco cuero cabelludo y pelo, porque ahí me parece súper interesante, que hay veces que la gente con ese picor que comentas se asusta y dice, ostras, a ver si me voy a estar aquí liando la marimorena. Entonces, el agua del mar, ¿qué es lo que te puede hacer malo en el pelo? Pues lleva sal. Si tú te bañas en el agua de mar, dejas esa sal pegada al pelo y no la lavas, no la enjuagas, puede chupar un poco de la hidratación natural del pelo y que se reseque más, ¿vale?
Eso sería malo, pero eso no es culpa del mar, eso es culpa tuya por no ducharte cuando has llegado a casa, ¿vale? O enjuagarte el pelo, o haber usado, pues lo que hemos dicho, una hidratación, porque si tú al final le has puesto al pelo una capita de grasa o de aceite específico antes de entrar al agua de mar, esa sal no te va a afectar, ¿vale? O sea que para el pelo malo no es, simplemente hay que tenerlo en mente y cuidarlo, ¿vale? Porque si dejamos ahí la sal mucho tiempo, sí que se reseca. Y en el cuero cabelludo, que eso es súper interesante, el agua de mar tiene yodo. Eso es un poquito antiséptico, mata bacterias, mata un poquito hongos, es muy sano. Por eso a veces si tienes una dermatitis activa, cuando entras en el mar te pica, ¿vale? No es que es como que te eches betadine, pero es un poquito, entre comillas, esa idea. Lo que va a hacer es calmar esa piel y mejorar la microbiota de la zona. Entonces sí que es verdad que entre el sol, que tiene efecto un poquito antiinflamatorio si te da muy poco, ¿vale? Que eso en verano, por eso mejora un poquito. Y con el agua de mar, la dermatitis te puede incluso mejorar. O sea que si alguien nota ese picorcillo, que no se asuste, no es que le esté sentando mal el agua de mar, simplemente que es como cuando tú tienes una piel con dermatitis, es como si estuviera la piel pues quemadita, irritada, y entonces si le echas agua, escuece un poquito, pero no va a ser contraproducente, ¿eh? Pues súper interesante. Yo esto ya más o menos lo conocía un poco, pero qué mejor que lo explique la doctora, que lo explica 100 veces mejor que yo. Bueno, y el agua de la piscina, ese agua llena de cloro y de pipí de niño, ¿ese agua es mala para el pelo? Ay, Dios. Ahí ya sí que tenemos un problemilla, ¿vale? El cloro sí que es regular, el pipí también es regular para el pelo, no es que nadie se dedica a echárselo. ¿Qué es lo que pasa? Igual que hablábamos del sol que hacía reacciones químicas, el cloro pasa un poquito lo mismo, es un químico relativamente agresivo, de hecho por eso cada vez más piscinas intentan hacer desinfección con agua de mar. Si esto lo he explicado mal, lo siento porque no sé explicarlo a nivel químico, qué es lo que hacen en las piscinas, pero sí que están intentando quitar cloro, disminuir cloro. Si uno lo piensa, si en los ojos nos pica el cloro, en el pelo obviamente eso está generando una agresión. Entonces, el cloro simplemente, de nuevo, va a dañar las estructuras del pelo y va a hacer que se vuelva más frágil. ¿Cuál es la parte malísima del cloro? ¿Vale? Y esto la gente rubia, sobre todo, a lo mejor tú también lo has notado, Michael, que te puede cambiar el pelo a verdoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque la química es muy divertida y entonces, de alguna forma, que para mí como médico explicarla es hasta compleja, las moléculas del cloro, si el pelo encima está dañado del sol y pueden atravesar la cutícula del pelo, o sea, a final de verano más que justo al principio, entran dentro del pelo, dentro del tallo y se depositan ahí. Y entonces se van pegando como si fueran purpurina ahí a la zona de dentro del pelo y entonces ya una vez están ahí dentro se va a ver el pelo verde y por mucho que tú lo hidrates después es muy difícil quitar ese tono verdoso. Ahí ya tienes que entrar en tratamientos más de decoloración en peluquería para intentar retirar ese verde. Entonces mucho cuidado. Si nos vamos a bañar en piscinas comunitarias, piscinas que tengan mucho cloro, hay que proteger el pelo aún más, sobre todo si lo tienes rubio, pero protegerlo antes, no esperaros a que se quede verde y en ese momento decir, anda, pues ahora me voy a poner el protector. No, hacerlo antes, ¿vale? Porque una vez entra esa molécula, son moléculas de hierro, o sea, de metal, ya no la vas a poder expulsar. Entonces, claro, para poder proteger el pelo tendríamos que recurrir a ese protector del pelo, es decir, a que será el típico spray o intentar no meter la cabeza debajo del agua, ¿no? Yo para esto soy muy laxa, yo la cabeza debajo del agua si hace calor, yo lo veo súper importante. Yo creo que la clave es concienciarse lo que tú dices, de que hay que cuidar el pelo y entonces hay que cuidarlo adaptado a lo que vas a hacer. Esto probablemente tú nos digas mejor, pero hoy en día hay un montón de champús específicos para pelos rubios, para tal. Yo creo que lo que hay que hacer es elegir una rutina de cuidados para evitar que esto te pase. Y si te pasa, entender que ya lo único que puedes hacer es acudir a tu peluquero o peluquera para que lo intente solucionar. Pero es verdad que una vez el pelito se queda amarillo, o sea, verde, ya es bastante difícil de quitar, ¿eh? O sea que protegeros primero. Yo tengo que decir que mi experiencia como barbero es algo que no se veía con frecuencia. Yo de hecho he sido, aunque no lo creáis, usuario de mechas. Yo me he puesto el pelo, me lo he decolorado, me lo he puesto azul, me lo he puesto verde, me he puesto rojo, me lo he decolorado un montón de veces. Y tengo que decir que a mí nunca se me ha puesto el pelo verde. En los chicos es muy fácil. Si por ejemplo se me pone un poquito, pues cortamos por lo sano y fuera. Pero en mujeres, prevención.
Esto siempre lo digo, hay que acudir a nuestro peluquero o peluquera y comentarlo, porque al final los profesionales de cuidado actuales son ellos. Ellos tienen que saber cómo cuidar un pelo rubio, qué productos utilizar, champús adecuados, acondicionadores, frecuencia, todo eso, chicos, muy importante al profesional. Bueno, con esto que ha respondido la doctora, esta pregunta está prácticamente ya resuelta. Es decir, ¿es mejor lavarse el pelo antes de ir a tomar el sol o después? Pero que lo explique la doctora. En verano y en invierno, si queréis, la recomendación es lavarlo después de la exposición, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no solo nos ha venido el sol, hemos echado protectores para que eso se controle, podemos haber estado más en contacto con sal, con cloro, con polvo, con tierra, porque al final en verano, otro de los problemas no solo es que el sol sea más dañino, sino que como hace tiempazo, tenemos más tiempo libre, estamos todo el rato fuera. Entonces, claro, entramos en contacto con muchos más agresores, que llamamos. Todo esto del exposoma, que entras en contacto con cosas, pues hay más agresión. Entonces, recomendación, lavar después de la exposición. Y así además va guapito a la cena, o sea que no pasa nada. Y además aprovechamos para eliminar, si nos hemos bañado en el mar o en la piscina, todo el residuo que hemos acumulado. Y realmente, ¿qué champú utilizar? Chicos, el champú que os vaya bien. Es decir, si tenéis el pelo corto no es necesario que compréis un champú específico para el sol, salvo que tengáis el cabello que se os haya estropeado y que necesite un poquito más de hidratación. Si lo tenéis seco, podéis aplicar una mascarilla. Y si sois mujeres, pues el champú que os hayan recomendado, el que sea adecuado para vuestro pelo. Siempre, el problema es que se ha generalizado el uso del champú, pero hay que utilizar champús que nos puedan funcionar, un champú bueno de calidad y que nos aporte realmente un beneficio auténtico, es decir, que no solo limpie, sino que acondicione, que nutra, que pueda regular esa grasa si tenemos un poco de grasa y demás. Esto, súper importante. Me ha encantado eso que acabas de decir, Michael, de elegir el champú que te vaya bien, porque aquí siempre hay como muchísima duda, ¿no? Parece que podemos dar a cualquier persona el champú exacto que le va a ir bien. Y solo quería añadir un detallito ahí con lo que has comentado, con lo de la grasa, que lo has dicho súper bien. Cuando uno tiene el pelo corto, como hay poco pelo muerto refiriéndonos al que sobresale por la cabeza, tú puedes permitirte usar tu champú antigrasa para el cuero cabelludo y ya está. Cosa importante en verano, sobre todo para aquellos y aquellas que lleven pelo más largo. Si tenéis cuero cabelludo muy graso y usáis un champú más para quitar esa grasa, es aún más importante que combinéis, o bien con mascarilla, o bien incluso a veces usando dos champús, ¿no? Para limpiar bien, porque en esta época del año sí que es importante limpiar bien el resto del pelo. Entonces a veces supone un poquito de esfuerzo, pero si tú proteges tu pelo va a estar mucho mejor. Entonces a veces incluso combinar un poquito champús, porque la parte hidratante en verano, yo creo que eso lo estamos dejando entre los dos súper claro, el hecho de proteger el pelo con hidratación es básico. A ver, yo estoy preparando un vídeo, pero la doctora ha hecho un buen punto, un buen añadido, y es que yo estoy empezando a decirle al final lo que me escribe a mí, Claudia, al final es sobre todo gente que tiene problemas en el cuero cabelludo, porque mi canal se ha centrado mucho en tratar trastornos de grasa, dermatitis y demás. Y muchas mujeres me escriben y me dicen: tengo dermatitis seborreica y tengo caspa. Y lo que os explico siempre es que el cuero cabelludo se lava por un lado y el pelo se lava por otro. Es decir, yo no puedo utilizar un champú de la dermatitis en un pelo largo porque realmente no estoy haciéndole nada a ese pelo. Al menos es mi opinión como barbero. Yo lo que hago es recomendar lavar el cuero cabelludo por un lado y lavar el pelo por otro. Es decir, seguimos necesitando hidratación y en verano más. Es decir, yo puedo tener mi cuero cabelludo graso, pero el pelo no estará graso, a lo mejor necesita esa hidratación, y creo que esto al final es algo que poco a poco pues tenemos que ir trabajando entre todos, porque al final no te dan tanta información cuando compras un champú y te dan una información genérica. Pues al final nosotros somos los que tenemos que ir personalizando un poquito según lo que necesite la persona. 100% de acuerdo, o sea, me ha encantado tu forma de explicarlo. Yo muchas veces, como soy dermatóloga, la forma que intento hacer de que lo entiendan es que nunca usaríamos crema del cuerpo, ¿no? Tú no te pondrías la crema potingue del cuerpo en la cara, porque la cara es una piel diferente. Pues cuero cabelludo y pelo, completamente estructuras diferentes. O sea que de acuerdo contigo, vamos, más imposible. Vale, y esta pregunta va a ser muy complicada de explicar porque hay millones de productos distintos y al final dependerá de la composición. Sobre todo tener en cuenta lo que he comentado antes, de que sea fotosensible. Realmente, Claudia, ¿tú recomiendas o recomendarías aplicar algo de hidratación para ir a tomar el sol o para ir a la playa o a la piscina? ¿Tú realmente recomendarías algo? Yo 100%, 100%. O sea, yo creo que en verano hay que acostumbrarse a echar productos hidratantes del pelo para cualquier cosa, porque al final sales a tomarte una caña a las 10 de la mañana, bueno, a las 10 no, a las 12.
sales a tomar una caña y te pegas todo el día fuera. Entonces, hidratación capilar en verano, yo lo veo básico. 2 puntos importantes, yo creo que es lo que tú has dicho antes. Uno es fijarte en qué vas a usar y que no ponga que es fotosensibilizante. Y 2, echarlo con cuidado, porque yo creo que mucha gente se queja, ¿no? Y dice, yo cuando pongo cosas en Instagram me dice que a mí me echo hidratación y me deja el pelo graso. Digo, pues entonces échatelo con más cuidado. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que la gente, en chicos, pegote en la mano, hacen así y no hay forma, se queda la mitad del pelo graso, la mitad no. Y en mujeres igual, nos echamos en las manos, hacemos así y ala, para la calle. Claro, ¿qué pasa? Que se te queda todo el pelo pringoso, entonces tienes que echarlo con cuidado, pensar que hay que proteger un poquito todo el pelo. Y mientras estés usando un aceite, sobre todo yo en este caso recomiendo o aceites o protectores solares o sustancias hechas para la protección solar del pelo. Mientras no os ponga claramente que es fotosensibilizante, lo puedes mirar en internet si te vas a comprar uno raro que acaba de ponerse de moda, no hay ningún problema, ¿vale? Yo creo que ahí un aceite nunca te va a quemar el pelo, que eso hay veces que lo he oído, ¿no? Si te da el sol y el calor, si se te va a estropear más el pelo, eso no va a suponer un problema, ¿vale? Pero yo lo recomiendo 100%. Lo único que he dicho es, al final eso, llevar cuidado. Y sobre todo, el problema a la hora de utilizar productos es que hay que utilizarlos bien. Si los utilizas mal, pues entonces te va a ir mal. Yo siempre lo digo, no es necesario que yo, por ejemplo, si tengo el pelo más largo, me puedo poner hidratación, pero no tiene que tocar mi cuero cabelludo porque yo ahí no necesito hidratación. Pues esto es igual que he dicho antes, lavar el cuero cabelludo por un lado y el pelo por otro, pues esto es lo mismo. Siempre aplica los productos donde sean necesarios, punto. A ver, seguro que después de ver este vídeo mucha gente me lo va a preguntar. ¿Qué, en tu opinión, y esto al final pues será tu opinión, igual que yo puedo tener la mía, igual que cada persona va a tener la suya, ¿qué es más perjudicial? ¿Tomar hacer un uso excesivo del sol, es decir, que nos dé mucho sol en el pelo, o utilizar gorra? ¿Realmente tú qué crees que sería peor? Bueno, aquí yo la contestación la tengo clarísima, el sol. El sol, la gorra, es un mito que está súper extendido, ¿no? Lo de gorras, cascos, cubrirnos el pelo y tal, que eso pudiera ser dañino. Realmente es que, bien usados, eso no te supone ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que dice la gente es que si usas gorra todo el día no se te oxigena el pelo, no respira, no tal. Realmente el pelo respira, entre comillas. Respirar a nivel médico quiere decir que le llegue oxígeno. El oxígeno al pelo le llega a través de la sangre, ¿vale? Con lo cual, aunque tú uses gorra, hombre, tampoco te la ponga que te corte aquí la circulación, pero mientras no te corte la circulación, la sangre te llega. ¿Cuál es el único problema? Y las personas que tienen que tener un poquito más de cuidado. Personas que tengan mucha grasa o mucha dermatitis seborreica, si tú estás todo el día con gorra, luego encima acumulas el sudor, no dejas que se airee lo que es la piel, no tanto el pelo, el cuero cabelludo sí que se puede irritar, ¿vale? Pero el pelo, lo que es el pelo, no va a sufrir nada por llevar gorra y sí que puede sufrir por el exceso de daño solar. O sea que ahí yo te digo que gorra, cero problema, y sol sí que nos puede suponer un problema. Totalmente de acuerdo. Yo de todas formas aquí en el canal he quitado varios mitos, bueno, a ver, dentro de lo que se pueda quitar. Y al final lo de la gorra es lo que he dicho, que tenemos a pensar que todo provoca alopecia y realmente tenemos que saber qué puede provocar. Si una persona hace mal uso de un objeto, yo lo que comento, Claudia, es que pueden provocar una alopecia traccional si tú dañas mucho lo que es la parte externa del folículo. Por ejemplo, cuando la gente utiliza muchas gafas que se le pone por aquí y luego tienen esa zona como más débil, realmente es porque han abusado del uso, pero realmente eso de que te pongas gorra y ya te va... No, es que eso no es posible, igual que el tabaco, igual que el agua, todo eso son auténticas tonterías. Vale, tengo la desgracia de tener que contar esto, pero no los puedo contar con los dedos de una ni dos manos, serán bastantes más. Tengo usuarios que se han quemado después de un trasplante de pelo el cuero cabelludo. No me preguntes cómo, pero se les ha quemado. Entonces, se han despistado, no han llevado cuidado y por desgracia han tenido ese percance. Es decir, la quemazón que podemos tener en la piel que se inflama, duele, en el cuero cabelludo después de una operación. Yo no sé qué recomendarles a estas personas. Aloe vera, hazte subnormal. Claudia, ¿puedes apuntarnos algo de información de qué le podemos recomendar a una persona que ha tenido este problema? Pues sí que pasa, sí. Por eso, cuando hablábamos de cuánto tiempo puedes estar sin tomar el sol o cuánto tiempo debes estar, a veces los médicos os decimos 3 meses sin sol, para que así por lo menos estéis uno que nos da. La realidad es, una piel quemada por el sol es una piel que se ha dañado mucho, ¿vale? Y que esa inflamación puede hacer que ese pelo crezca mal, que se caiga mal, o sea, puede hacer
bastantes problemas. Recomendaciones, ¿vale? Aquí yo diferenciaría entre pacientes que se acaban de hacer un trasplante y pacientes normales, que simplemente se han quemado el cuero cabelludo. Entonces, si te acabas de hacer un trasplante, nos haces poco caso a los médicos y te quemas el cuero cabelludo, yo ahí sí que recomendaría llamar a tu cirujano, ¿vale? Yo con mis pacientes, por ejemplo, según la severidad de la quemadura, se usan tratamientos con corticoides para quitar esa inflamación lo antes posible y que el pelo crezca con la mayor calidad y velocidad posible. Llego a usar incluso plasma rico en plaquetas en pacientes para estimular esa regeneración de pelo y que se cure la inflamación lo antes posible. Y luego, obviamente, protección. After Sun te puede ayudar si todavía no tienes mucho pelo para calmar, ¿vale? El After Sun no repara del todo, pero sí que esa molestia te la puede calmar. Entonces, si te acabas de hacer un trasplante hace relativamente poco, llama a tu cirujano, porque yo sí que a mí me gusta ver a mis pacientes cuando les pasa esto, y según la severidad de esa inflamación decidimos un tratamiento, ¿vale? Porque ya bastante tarda en crecer el trasplante capilar para que si encima llevabas 4 meses te quemas a lo bestia, se retrase todo más, ¿vale? Eso son los pacientes trasplantados. Ahora, pacientes que no están trasplantados, que simplemente se han quemado el cuero cabelludo, ¿qué es un poquito? Pues ahí duchitas de agua fría, no te eches agua caliente. Si tienes bastante alopecia, sí que te puedes echar un poco de After Sun, y si no, pues irlo dejando pasar. Si es una sensación de quemazón que casi que te despierta por la noche de lo fuerte que es, ahí sí que puedes acudir al médico, porque igual que en la piel a veces hay quemaduras de segundo o tercer grado, puede pasar, bueno, el tercero es a lo bestia, pero en segundo grado puede pasar que lo tengas en cuero cabelludo, y eso sí que hay que tratarlo un poquito más potente. Bueno, quiero hacer un vídeo sobre este tema y sería interesante pues que fuerais dejando en comentarios qué dudas tenéis. Trasplante capilar en verano, ¿es peor que hacerlo en invierno? A ver, yo primero quiero dar mi opinión como usuario y después Claudia puede dar la suya como médico. Realmente no es distinto hacérselo en invierno, solo tenemos que saber qué vamos a sacrificar. Es decir, el verano, ya os podéis olvidar de playa, piscina, por lo menos durante el primer mes, mes y poco. ¿Por qué? Porque tenemos un trasplante que hay que cuidar. Entonces, distinto, pues saber que va a hacer más calor, que vamos a sudar más, que vamos a tener que llevar mucho más cuidado a salir a la calle, no vamos a poder ir a la piscina de manera normal, a la playa, os podéis bañar, pero no podéis bañaros, mojaros la cabeza, ni os puede dar el sol. Claudia, ¿qué consejos o qué opinión tienes sobre el tema de trasplante capilar en verano? La verdad es que muy parecido a lo que has comentado tú con respecto a tu experiencia. ¿Se puede hacer el trasplante capilar en verano? 100%. ¿Que puede ser un poquito más rollo los cuidados que en invierno? Puede ser, porque al final es lo que tú dices, o sea, acabas de invertir mogollón de tiempo y dinero en hacer una cirugía que, aunque está muy extendida, una cirugía muy minuciosa, está sacando un folículo con sus células madre, poniéndolo en otros sitios, aunque se banaliza como cirugía estética, verdad que es una cirugía importante, y lo tienes que cuidar bien, porque eso, que lo tenga la gente muy claro, el recrecimiento del pelo después de un trasplante también depende de cómo te lo cuides. O sea, si tú maltratas esa piel, te expones al sol a lo bestia, cuando todavía tienes costras, te metes en una piscina con cloro, ahí vas a tener problemas, ¿vale? Vas a tener un recrecimiento probablemente peor. Entonces, lo que yo veo mucho últimamente es que, claro, como socialmente es una cirugía que tiene un periodo de recuperación relativamente largo, o sea, tú estás perfecto muy rápidamente, pero vas a tardar en que no se te note, hay muchas personas que la prioridad es tener un tiempo determinado para poderse recuperar. Entonces, en ese sentido, pues mucha gente sí que se trasplanta en verano y no tiene problema por hacer esta época de mayores cuidados, ¿vale? Pero sí que es un poquito más incómodo. Yo recomendaría que cada uno valorase su situación, o sea, hay que ser responsable y cuidar ese trasplante, porque si no lo cuidas, por mucho que te trasplantes en el mejor sitio del mundo, ese pelo puede no crecer igual. Entonces yo creo que mientras tú seas responsable con tus acciones, puedes trasplantarte en cualquier momento, ¿vale? Pero si eres una persona que bajo ningún concepto quiere perderse los 2 meses de playa, a lo mejor en tu caso es mejor trasplantar en invierno. Ya sabéis, chicos, si os vais a hacer un trasplante capilar en verano, 15 días y cerveza, controlando la alimentación con posibles dolores. Ya después podéis retomar esa cervecita, pero sol, exposiciones largas, mucho calor en la calle, todo eso os podéis olvidar, porque hay que mantenerse de tranquilito. Si os vais a la piscina o a la playa a bañaros, no podéis mojar la cabeza, tenéis que hacerlo todo cuando esté cayendo el sol.
Pero al final, a los meses, con ese pelo, todo eso habrá merecido la pena, o eso al menos es lo que espero. Bueno, llegamos a la última pregunta del tema del verano, y es si hay algún tipo de recomendación o prohibición con el tema de la mesoterapia capilar en verano. Ya sea dutasteride, ya sea plasma, ya sean vitaminas. ¿Hay algún tipo de problema hacerlo en esta época? Ahí sí que ninguno. O sea, hacer una mesoterapia en verano no supone mayor problema, ¿vale? ¿Qué es lo que sí que hay que tener en cuenta? La mesoterapia, realmente mesoterapia, la palabra, como probablemente sabéis, lo que quiere decir es pinchar tratamiento allí donde hace falta, ¿no? Entonces la mesoterapia lo que hacemos es, mediante muchos microinyecciones, mini heriditas en cuero cabelludo, meter el tratamiento que estamos usando, como tú dices, Michael, pues puede ser un antiandrógeno como dutasteride, o en mujeres bicalutamida, otras cosas, o plasma rico en plaquetas. Lo importante, estás haciendo muchas mini heridas. Entonces, la realidad es que si pensáis, por ejemplo, en la herida de cuando os hacéis una analítica, esa herida en 10 minutos se ha cerrado, ¿vale? Y esa aguja es como 20 veces más gorda que las que usamos en mesoterapia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las heriditas que hacemos en una mesoterapia, probablemente a los 10 minutos de que haya salido de la clínica, eso está curado. Ahora bien, son muchas. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado en verano? ¿Dónde metes la cabeza después de haberte hecho el tratamiento? Entonces, sí que no hay que ser súper estricto, puedes hacer vida prácticamente normal, pero por ejemplo, yo lo que no recomiendo bajo ningún concepto es irte a una piscina con cloro, a una piscina pública, o justo meterte en el mar ese mismo día, incluso el día siguiente, ¿vale? Pero sobre todo, pues porque, oye, no quieres tener la mala suerte de que haya una bacteria flotando por ahí, que bacterias hay por todas partes, con lo cual es súper frecuente, y tengas la malísima suerte de que alguna de esas heriditas no se ha cerrado tan rápidamente y penetre, ¿vale? Entonces no hay que tener miedo, porque la realidad es que es muy poco probable, pero yo sí que tendría precaución, porque si en pleno verano de repente tienes una infección en cuero cabelludo, pues ahí puedes tener un problema. Bueno, perfecto, pues la verdad es que ha sido todo súper interesante, información de muchísima calidad, espero que a todos os sirva. Os vuelvo a repetir, muchas gracias por estar aquí, darle las gracias a la doctora por compartir su tiempo con nosotros, darle apoyo al vídeo, creo que merece ese apoyo para que llegue al máximo número de personas. Cualquier duda que tengáis lo dejáis en comentarios, os dejaré también el Instagram de la doctora y dónde trabaja, por si algún día queréis hacer alguna consulta con ella. Es una profesional muy buena, por eso está aquí en este canal. Y nada, chicos, por mi parte muchas gracias. Claudia, ¿algo que quieras añadir? Nada, pues darte las gracias, Michael, pues la verdad es que haces preguntas siempre súper interesantes, tanto para mí para explicar, como para que los pacientes, desde mi punto de vista, los usuarios, puedan aprender a cuidar su pelo, y creo que es que la información es poder. Entonces, al final, cuanto más saben las personas, más capaces son de elegir los productos que les van a ir bien, más capaces son de elegir profesionales que les puedan ayudar de verdad. O sea que muchísimas gracias por tenerme aquí. Y nada, espero que a los que lo vean les sirva mucho. Chicos, muchas gracias y nos vemos.